Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de macroeconomía. Hoy vamos a intentar, siguiendo los dos vídeos anteriores, vamos a intentar generar un modelo de inflación y tasa de crecimiento de la producción, junto con tasa de crecimiento de la producción, de crecimiento de producción. Vamos a ver cuál es el comportamiento a corto y a largo plazo de estas dos variables. Es decir, vamos a obtener un modelo dinámico de la inflación con la tasa de producción. Y para ello vamos a introducir como algo novedoso, bueno, algo nuevo, pero vamos, en macroeconomía no es nuevo, como va a ser la ley de Okun, y vamos a seguir utilizando la curva de Phillips. Vamos a seguir utilizando la curva de Phillips que vimos en el vídeo anterior. De tal forma que nuestros instrumentos, lo que vamos a utilizar va a ser, por un lado, la ley de Okun, por otro lado, la curva de Phillips, y vamos a utilizar también un tercer elemento que va a ser la curva de demanda agregada, la demanda agregada. Y con ellos, agregada, agregada. Y con ellos con estos tres conceptos, vamos a definir un modelo dinámico que nos dé los equilibrios a corto plazo y el equilibrio a largo plazo. Bien, vamos a definir lo que es la ley de Okun. La ley de Okun, uno de los elementos, de estos tres elementos que vamos a generar, ley de Okun, lo que nos dice es lo siguiente. Es la típica relación que nos dice cuánto tiene que crecer la producción para que la tasa de paro se mueva a la baja, claro. ¿Vale? Entonces, relaciona lo que es el incremento de la tasa de paro con el crecimiento de la producción, con el crecimiento de la producción. Entonces, aquí tenemos incremento de la tasa de paro, lo podemos poner de la siguiente forma. La ley de Okun es UDT menos UDT menos 1, es decir, lo que crece la producción desde el periodo anterior a hoy, perdón, lo que crece la tasa de paro, de qué ¿cómo crece la tasa de paro? Pues va a crecer en función de la tasa de crecimiento, que lo vamos a poner así, GDIT, tasa de crecimiento de la producción, menos una tasa de crecimiento, G barra I, que vamos a llamar tasa de crecimiento normal. Es decir, la tasa de paro se va a mover, UDT va a ser distinto de UT de menos 1, si G de IT supera un umbral de crecimiento de la producción. Y todo ello multiplicado por un factor beta positivo, que mide la sensibilidad. Mide la sensibilidad del crecimiento de la producción con la disminución de la tasa de paro. Negativo porque lo que hace es que decrezca la tasa de paro. Por tanto, si GDI, por ejemplo, es un 3%, 0,03, entonces lo que nos dice la ley de Okun es cuánto tiene que crecer la economía, para que la tasa de paro disminuya. Bien, pues tiene que crecer algo más de un 3% en este caso. Y lo que decrecerá la tasa de paro dependerá del coeficiente beta. Por ejemplo, si beta fuera igual a 1, pues entonces lo que tendríamos es que si la economía crece a un 5%, pues lo que tenemos 0,05 menos 0,03 por menos 1, lo que tenemos es que esto es igual a 0,02. Luego UDT, el incremento de UDT es de un 2% negativo. Aquí está el signo menos, ¿no? Entonces aquí tenemos un decrecimiento negativo. Luego la tasa de paro, en este caso, decrecería un 2%. Bien, esto es la ley de Kuhn, es un hecho empírico. Que lo ponemos a través de esta ecuación en diferencias.
Lo ponemos a través de esta ecuación de indiferencias. En este caso, como digo, decrece la tasa de paro un 2%, en un 2%, si la tasa de crecimiento de la producción que hay en un momento dado es del 5%, siendo la tasa natural del 3%. Si la economía creciera, la tasa de paro normal, que se dice, es el umbral que mide el crecimiento de la producción a partir del cual la tasa de paro disminuye. Por ejemplo, con los mismos valores, si la tasa de crecimiento fuera de un 3%, menos el 3%, que es la tasa de crecimiento normal, esto sería de un 0%. Es decir, la economía creciendo un 3% no es capaz de reducir el paro. Aquí tendríamos que UDT sería igual a UDT menos 1. Bien, pues esta es la primera ecuación que vamos a utilizar para calcular nuestro modelo dinámico. Bien, pues esta sería la primera. Luego tendríamos la curva de Phillips, que la tenemos aquí. La curva de Phillips que tenemos aquí. Curva de Phillips. Entonces, bien, la ponemos aquí a efectos didácticos. Lo que tendríamos es que pi de t ya sería igual a pi de t menos 1 menos alfa u de t menos la tasa natural de paro. Bien, esto serían las expectativas de inflación. Vamos a suponer inicialmente que las expectativas de inflación son la inflación realizada en el periodo anterior, ¿vale? Luego tendríamos la curva de Phillips así definida. Y por último tendríamos la demanda agregada. La demanda agregada es una demanda, vamos a suponer que no existe política fiscal. Bien, la demanda no existe política fiscal, tendríamos que I de t es una función de I, es una función que de qué depende, de la oferta monetaria en términos reales que hay en un momento dado, depende del gasto público, transferencias y el tipo impositivo o los impuestos en general. Bien, esto lo vamos a obviar, el gasto, las transferencias y el tipo impositivo. Entonces, lo que tenemos es que si tomamos realmente I de t, vamos a suponer que no interviene en la política fiscal, I de t es igual a una función de la oferta monetaria en términos reales contemporánea. ¿Vale? Aquí estaría introducida la política monetaria en un momento dado. Bien, si tomamos tasas de crecimiento, bueno, antes de poner tasas de crecimiento está ahí, esta función I, lo vamos a poner como un parámetro gamma, un gamma que multiplica a mt dividido entre p sub t, para un gamma positivo, ¿vale? Entonces, la demanda agregada va a ser mayor, ¿en qué cuantía? En cuantía gamma de la oferta monetaria en términos reales. Bien, si tomamos tasas de crecimiento, lo que vamos a tener es que G de I de t, tomando tasas de crecimiento, G de I de t va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, que la llamamos GM de t, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria que hay en un momento dado, menos la tasa de inflación. Esto, si queréis, que es la tasa de crecimiento de los precios. Esto, para calcular una tasa de crecimiento en una ecuación como esta, porque aquí podríais preguntar, ¿y el gamma dónde está al calcular la tasa de crecimiento? En tasas de crecimiento. Bien, pues para llegar a esta misma conclusión podéis tomar aquí logaritmos neperianos, ¿vale? Aquí, en esta ecuación, logaritmo neperiano de I de t es igual al logaritmo neperiano de todo esto que está dentro, pero esto está multiplicando, entonces sería el logaritmo neperiano de gamma más, aplicando la regla de los logaritmos, más logaritmo neperiano de m de t menos, que está aquí abajo, logaritmo neperiano de p sub t. Entonces, si ahora derivamos con respecto al tiempo, tendríamos I punto de t entre t, siendo I punto la derivada, el incremento de I, ¿vale? Como es un logaritmo neperiano, pues sería 1 partido por I por el incremento de I de t, ¿vale? ¿Esto qué es? El gamma no se modifica con respecto al tiempo, luego esto es 0 con respecto al tiempo. ¿Y esto qué sería? M punto de t entre m de t. Este sería el crecimiento porcentual de la oferta monetaria
menos P punto de t entre P sub t. Y esto sería la tasa de crecimiento de los precios, que es la inflación. Luego, G de I de t, que es lo que he llamado, G de I de t, es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, en tanto por 1 o en tanto por ciento, si lo multiplicamos por 100, menos la tasa de inflación que hay en un momento dado t. Esto es para todo t. Luego, esta es la tasa de crecimiento esto es la tasa de crecimiento de la demanda agregada, que en equilibrio siempre tiene que coincidir con la producción, evidentemente. Entonces, si borramos aquí, vamos a borrar esto, lo que vamos a tener son esas tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones que nos va a definir, va a definir nuestro modelo dinámico macroeconómico. La ley de Okun y la curva de Phillips. Entonces, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué efectos va a tener a corto plazo? A corto plazo una situación, antes de definir el modelo formalmente, bueno, estas son las ecuaciones que vamos a usar, pero luego lo vamos a definir formalmente matemáticamente en términos de teoría de sistemas. Entonces, a corto plazo, ¿cuáles van a ser los efectos, por ejemplo, de una política monetaria expansiva? Una política monetaria expansiva. ¿Qué significa una política monetaria expansiva? En este contexto, que la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero aumente. Si fuera una política monetaria contractiva, sería que la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero disminuya, ¿no? Entonces, en el corto plazo, una política monetaria expansiva, en el corto plazo, y partiendo de una situación de equilibrio a largo plazo, si aumenta, partiendo de una situación de equilibrio a largo plazo, si aumenta, por ejemplo, la GMDT, que es lo que vamos a tener, pues si aumenta GMDT, va a aumentar GDIDT, el crecimiento de la producción, de la demanda agregada de la producción en equilibrio. Entonces, aquí por Okun, que es esta de aquí, lo que vamos a tener que si esto aumenta, esto se mantiene constante, esto está dado, la tasa normal está dado para está fijo. Entonces, por Okun lo que vamos a tener aquí es que la tasa de paro va a disminuir. Esto aumenta, luego la tasa de paro en el siguiente periodo va a disminuir, ¿vale? Entonces, y por la curva de Phillips, lo que vamos a tener es que si esto disminuye, como tiene aquí un signo delante, la tasa de inflación va a aumentar en el periodo siguiente. En T más 1, si queréis, ¿vale? O en T menos 1, o en T más 1, en T ha aumentado el crecimiento. Entonces esto es lo que se provoca a muy corto plazo, ¿vale? A corto plazo. En ese periodo, no en el periodo siguiente. Luego, a corto plazo, lo que tenemos es que la política monetaria expansiva es capaz de generar incrementos en la producción y descenso en la tasa de paro y aumentos en la tasa de inflación. Pero a largo plazo, ¿qué ocurre? A largo plazo lo que vamos a tener es que ¿cómo definimos una situación de largo plazo? Pues una situación de largo plazo sería una situación en la que tanto la tasa de inflación como la de los precios no se modifica. Tanto la tasa de inflación como la de precios no se modifica. Entonces, para que no se modifique la tasa de inflación, UDT en el largo plazo, UDT tiene que ser igual a la tasa natural de paro. De esa forma, la tasa de inflación no se modifica. ¿Y para qué? Para que esa tasa natural se mantenga constante en el tiempo, la tasa de producción, para que UDT sea igual a UDT menos 1, esto es 0, para que esto sea 0, lo que se tiene que producir es que la tasa de producción sea igual a la tasa de producción normal. Luego, a largo plazo lo que tenemos es esto, que G de I de T es igual a G barra de I, prefijado inicialmente en la economía. Luego, a largo plazo, vemos que estas dos variables, tanto la tasa de inflación, tanto la tasa de paro
como la tasa de producción no se mueve en el tiempo, no se mueve en el tiempo. Y no se mueve en el tiempo. Y tendremos una tasa de inflación, tendremos una tasa de inflación que vendrá dada a largo plazo por esta diferencia. Entonces aquí, despejando pi de t, lo que tenemos es que, despejando pi de t, esto es g de m de t menos g de i de t. ¿Vale? G de m de t menos g de i de t. Entonces, dependiendo de la política monetaria, ¿vale? Dependiendo de la política monetaria, lo que vamos a tener, esto, g de i de t en equilibrio a largo plazo, esto es g de i barra, va a ser en equilibrio a largo plazo, es g de i barra, un valor prefijado. Entonces lo que tenemos es que la inflación a largo plazo, estamos en el largo plazo, la inflación a largo plazo va a ser la diferencia entre la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos g de i barra, la tasa normal. Es decir, suponeos, para simplificar, que esto fuera cero. Que esto fuera cero, que g de i fuera cero, ¿vale? Entonces, si g de i es cero, lo que vamos a tener es que en equilibrio a largo plazo, la tasa de crecimiento de la producción va a ser cero y la tasa de inflación va a ser igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, que es lo que nos dice la teoría cuantitativa del dinero, ¿vale? Entonces, la tasa de inflación no va a ser más que la diferencia, que esto es la ecuación cuantitativa del dinero, realmente es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos la tasa de crecimiento de la producción real, ¿vale? Eso va a ser la tasa de inflación, es decir, crecimientos por encima de la tasa de la cantidad de dinero, de la oferta monetaria, por encima del crecimiento de la producción a largo plazo, lo que nos va a generar esa diferencia, va a generar inflación. Solamente sería posible que g de m de t, que la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero no generara inflación si fuera igual a g de i de t, a g de i de barra, ¿vale? Por ejemplo, si g barra de i fuera de un 5% y la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero periodo a periodo por parte del Banco Central fuera de 0,05, lo que tendríamos es que la tasa de inflación de largo plazo sería igual a cero. Es decir, podríamos tener crecimientos de la cantidad de dinero que no generen inflación. Parece chocante, pero es así. ¿Por qué? Porque está creciendo la tasa de crecimiento de la producción. ¿Vale? Muy bien, pues con eso en la cabeza ya tenemos los efectos a corto plazo y a largo plazo. Y teniendo en cuenta que estas expectativas son de esta forma. Son expectativas adaptativas. Si estas expectativas cambian y pasan a racionales, tendríamos que la economía siempre estaría en un largo plazo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro vídeo. Bien, pues ahora en nuestro sistema de ecuaciones, formalmente, nuestro sistema de ecuaciones lo podemos poner de la siguiente forma. Vamos a poner un sistema dinámico de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, vamos a utilizar la tasa de inflación, y la tasa de paro. ¿Vale? Vamos a utilizar la tasa de inflación y la tasa de paro, que a partir de la tasa de paro podríamos perfectamente obtener la tasa de crecimiento de la producción. ¿Vale? Lo tengo hecho así, podríamos haberlo hecho con el crecimiento de la producción. Bien, aquí había puesto al principio un modelo de inflación con tasa de crecimiento de la producción, un modelo dinámico. Realmente lo vamos a ver con una tasa de crecimiento, tasa de inflación y tasa de paro. Y tasa de paro. En cada instante de tiempo. Vamos a ver la evolución en el tiempo de este modelo. Bien, pues tenemos la ecuación de Phillips. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos la ecuación de Phillips. La curva de Phillips, que es pi de t es igual a pi de t menos 1, menos alfa u de t menos u barra de n, la tasa natural. Y tenemos la ley de Okum, que es u de t menos u de t menos 1 menos beta, que multiplica g de i de t, g barra de i.
Bien, y la tercera ecuación, que es la de la curva de demanda agregada, que es la que tenemos aquí, la ponemos G de I de T es igual a G de M de T menos la tasa de inflación. ¿Vale? Menos la tasa de inflación. Bien, pues con estas tres ecuaciones, vamos a hacer operaciones, las operaciones correspondientes para poner un sistema dinámico de dos variables, en pi de t y u de t. Lo escribo y luego lo explicamos. Bien, y aquí tendríamos la primera ecuación. De estas tres ecuaciones ponemos pi de t es igual, la primera, pi de t menos 1 menos alfa de u de t, pero u de t es igual a u de t menos 1 menos esto de aquí, u de t, despejando de aquí, es u de t menos 1 menos este factor. Luego menos alfa u de t menos 1 menos este factor que es menos b por g de i de t menos g barra. Pero g de i de t por la última es g de m de t menos pi de t, lo indicamos aquí. ¿Vale? Y menos u de n. ¿Vale? Esto es la curva de Phillips en donde hemos sustituido u de t directamente. Y aquí en u de t que nos queda esta diferencia, el g de i de t lo podemos poner de esta forma. Entonces, si aquí operamos, aquí estamos deshaciendo este paréntesis interior y aquí lo que nos queda es un pi de t en el miembro de la izquierda y aquí tendríamos un pi de t que sería menos alfa beta por pi de t. Entonces lo pasamos al primer miembro y sacamos factor común y todo lo demás lo desarrollamos. Y entonces despejamos pi de t y nos queda que es un factor multiplicado por pi de t menos 1 por pi de t menos 1 y otro factor que depende de u de t menos 1. Y aquí de una serie de variables o parámetros dados. Y aquí quedaría u de n. ¿Vale? U de n barra. Aquí. Entonces, esto sería, ya tendríamos nuestro sistema, pues nuestro sistema va a tener que quedar así, pi de t, u de t, ¿vale? Que va a tener que ser igual a una matriz por pi de t menos 1, u de t menos 1, y aquí vamos a tener un vector b, que en este caso el b1 sería todo esto de aquí, ¿vale? Ahora lo hacemos para la segunda ecuación, para la segunda variable, que va a ser u de t, lo indico, lo pongo ahora y luego explicamos. Bien, y para la segunda variable sería de la ley de Ockham, que tenemos que es esto, g de i de t es, según de la ecuación de la demanda agregada, es g de m de t menos pi de t, pero pi de t también, a su vez, es la curva de Phillips. ¿Vale? Entonces lo tenemos en cuenta aquí. U de t menos 1 es b menos b por g de m de t menos pi de t, y aquí tenemos la curva de Phillips. ¿Vale? Menos pi de t menos 1, aquí ponemos el más, porque sería el menos este con el menos de la curva de Phillips se convierte en un más, y luego menos g de i de t. Entonces vemos que nos queda aquí u de t, y aquí u de t también. U de t lo pasamos al primer miembro y luego despejamos u de t en función de todo lo demás. Y entonces lo que nos queda aquí es u de t en función de pi de t menos 1, de u de t menos 1, y el b correspondiente que tenemos aquí de nuestro sistema dinámico. ¿Vale? Entonces podríamos poner, por tanto, nuestro sistema dinámico de la siguiente forma, como pi de t. Lo estamos poniendo en el sistema dinámico para trabajar con el sistema dinámico con sistemas dinámicos en economía. Lo que es el fundamento del modelo ya lo hemos visto.
pero lo vamos a ver para ver cómo se funciona en macro, ¿no? Ya lo hemos hecho en otros vídeos con otros tipos de modelos. Entonces, podemos poner pi de t, vamos a poner en rojo. Podemos poner que en nuestro sistema será pi de t y ponemos u de t. Entonces tendríamos la variable de estado. Este sería nuestro sistema. Esta sería nuestra matriz A. Este es nuestro vector de estado x de t. Este es nuestro vector de estado en xt-1. Y este es nuestro vector de término independiente. ¿Vale? Entonces, este es nuestro sistema en el espacio de los estados sería A por x de t-1 más b. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Que el equilibrio a largo plazo, partiendo de una situación inicial, el equilibrio a largo plazo, ¿qué es en teoría de sistemas? El equilibrio a largo plazo, ¿qué es un vector de estado a largo plazo? Pues es un vector en donde x de t es igual a x de t más 1, es igual a x de t más 2, igual a un valor x barra. Es decir, para todo t se cumple que no se mueve el vector, que se mantiene constante para todo t. Entonces, si eso es así, lo que tenemos es aquí, igualando, para calcular el equilibrio a largo plazo, sería x barra a por x barra más b. Entonces lo que tenemos es, despejando de aquí, lo que tenemos es x barra menos ax igual a b. Sacando factor común, lo que tenemos es y menos a por x barra igual a b. Y premultiplicando por la inversa de y menos a, lo que tenemos es que x barra sería igual a y menos a elevado a menos 1 por b. Bien, si esto multiplicado por b, si esto b lo conocemos, y lo conocemos, que es la identidad, y a la conocemos porque son los valores de los parámetros. Entonces, y x, la primera componente, la x barra va a ser igual a ¿qué? Pues x barra va a ser igual a, la primera componente será pi barra, y la segunda componente será u barra, ¿vale? U barra. Y estos valores, si lo hacéis para cualquier valor de parámetros normales, de los parámetros, este pi va a ser igual a ¿qué? Pues a lo que hemos visto antes. Este pi va a ser igual, lo que nos va a dar es la diferencia, esta diferencia, el equilibrio de largo plazo, g de m de t menos g de i de t, pero en equilibrio va a ser g de i barra, ¿vale? G de i barra, esto nos va a dar esto de aquí, es decir, G de m de t, es decir, la cantidad, lo que crece, la cantidad de dinero en cada periodo, constante, en cada periodo de la política monetaria, menos G barra de I, ¿vale? Es el equilibrio a largo plazo. Y la U, lo que habíamos visto, la U que habíamos visto es que la U iba a ser igual a la tasa natural de paro. Igual a la tasa natural de paro lo tenemos aquí. Lo que tenemos es que en equilibrio lo que vamos a tener es que U de t va a ser igual, de largo plazo, es igual a la tasa natural de paro. Y por supuesto el crecimiento de la producción, aunque no lo tenemos explícito, va a ser igual a G de I barra, UN, ¿vale? Esto va a ser igual a la tasa natural de paro. Ese sería el equilibrio a largo plazo. Pero evidentemente, a corto plazo, si cambia la política monetaria y a partir de un periodo pasa a G de M', lo que vamos a tener es un ajuste al nuevo equilibrio de largo plazo. Tendremos un ajuste al nuevo equilibrio de largo plazo, que viene dado por la solución de este sistema dinámico, ¿vale? Que viene dado por la ecuación por la solución de este sistema dinámico. Bien, entonces tendríamos periodo a periodo,
el vector x de t, la variable estado, la inflación y u, periodo a periodo hasta el ajuste final, que sería x barra, que sería pi barra u barra. Esto lo tenemos resuelto en algún vídeo anterior, y os lo pongo aquí por aquí encima, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos en una hoja Excel, cómo va a ser el ajuste a largo plazo, cuando partimos de una situación que no es de un equilibrio de largo plazo. Vamos a ver el ajuste periodo a periodo, según lo que acabamos de ver, para unos datos determinados. Y para eso pasamos a una hoja Excel. Bien, aquí tenemos nuestra hoja Excel. Entonces vamos a poner los parámetros. Vamos a poner primero GDM, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero va a ser de 0,11, de un 11%, periodo a periodo, ¿vale? Periodo a periodo. Es decir, esta va a ser la política monetaria que hay en un momento dado, del 0,11%. Tenemos que pi 0 va a ser de 0,15, por ejemplo, 0,15. Vamos a tener alfa, que es el que se incluye el parámetro de la curva de Phillips, 0,36. UDN, la tasa natural de paro, es igual a 0,08, un 8%. Beta, que es el coeficiente de la sensibilidad de la Leideokun, 0,5. G de Ibarra, vamos a suponer que es 0,01%. Perdón, un 1%, que sería 0,01, todo esto está en tanto por 1. Y tenemos que la tasa de paro inicial es de 0,06, ¿vale? Entonces, con estos datos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener este equilibrio, que es lo que hemos visto antes en pizarra. Este equilibrio, que va a ser a largo plazo, esto está calculado por el sistema. Esto no está puesto a mano. Aquí veis que es una multiplicación de matrices, que es justamente la expresión de lo que hemos visto antes en pizarra, y menos a la menos 1 multiplicado por b. Entonces, lo que tenemos aquí sería, esto lo vamos a, que no, vale, a ver un momento, lo vamos a poner en blanco. Entonces, aquí lo que tendríamos es que el equilibrio a largo plazo, partiendo de donde partamos, va a ser igual a pi, la inflación en un momento dado va a ser igual, habíamos visto que era igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, 0,11, menos G barra, que es la tasa de producción normal, que es 0,01. Luego el equilibrio tiene que ser 0,11 menos 0,01 a largo plazo es 0,10. ¿Vale? Y la tasa de paro tiene que ser igual a la tasa natural de paro, 0,08. Esto lo estamos viendo tal como hemos visto económicamente y a través de teoría de sistemas que hemos visto al final en pizarra. Claro, si ponemos aquí, por ejemplo, 0,15, lo que tenemos es que esto cambia. Ahora tendríamos que la tasa, el equilibrio a largo plazo con una tasa de crecimiento de la oferta monetaria del 15% sería 0,15 menos 0,01, que es 0,14. Y esto sería, la tasa natural de paro no cambia. ¿Por qué no ha cambiado aquí? La tasa de paro de equilibrio es la tasa natural de paro de 0,08. Si cambiáramos la tasa natural de paro a 0,09, el equilibrio pasaría a 0,09, ¿vale? Esto está calculado, como digo, a través de teoría de sistemas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, podemos dejar estos datos así, por ejemplo. Entonces, eso sería a lo que tendería el sistema. Bien, entonces aquí en amarillo pongo dos valores para la inflación y para la tasa de paro, que será, por ejemplo, aquí pongo un 10%. Partimos de una situación que en tasa de inflación no es de equilibrio porque va a ser de un 14%. Y podemos poner aquí otro valor que, por ejemplo, un poco más alejado de 0, como sabemos que va a llegar a 0,09, pues a un 9%, pues ponemos un valor más alejado, 0,04, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, el nuevo equilibrio sigue siendo el mismo, porque este equilibrio depende de estos parámetros y variables predeterminadas. Este sería el equilibrio a largo plazo, pero pasar de aquí, de esta inflación y de esta tasa de paro aquí, en el tiempo va a tener una trayectoria.
va a tener una trayectoria que viene dado por la solución de este sistema. Bien, este sistema, que ya lo tenemos lo podéis ver en vídeos anteriores, este sistema, que os dejaré en la descripción, ¿vale? Este sistema va a tener siempre autovalores complejos. Si tiene autovalores complejos, la solución va a ser cíclica, ¿vale? La solución va a ser cíclica. Entonces vamos a tener que habrá una onda tanto de inflación respecto al tiempo y de tasa de paro respecto al tiempo, se va a acercar al equilibrio a largo plazo de una forma cíclica, amortiguada con el tiempo. Todos estos conceptos los hemos visto, ¿vale? Y si lo ponemos en el plano Pi-U, vamos a tener una espiral hasta el equilibrio. Bien, aquí tengo una macro en donde voy a calcular los valores en cada periodo, para cada t, de estas dos variables, de las componentes del vector de estado. Entonces, si vamos a macro, aquí tengo la macro correspondiente, a ver, en vista, macro, ver macro. Entonces aquí en ver macro le doy a ejecutar o con modelo y entonces veis que aquí con respecto al tiempo la inflación y la tasa de paro van con el tiempo, parte de una situación que no es de equilibrio de largo plazo y entonces tiende de forma oscilatoria, de forma cíclica hasta el equilibrio de largo plazo, en donde vamos a tener que la tasa de inflación va a ser del 14%, que es lo que tenemos aquí, y tenemos que la tasa de paro va a ser de equilibrio, es del 9%, que es la tasa de paro natural, ¿vale? Y aquí ponemos la tasa de inflación y la tasa de paro, en abscisas la tasa de inflación y aquí la tasa de paro, y partiendo de esta situación lo que tenemos es que vamos acercándonos al equilibrio del 14% y del 9%, aquí tenemos que el 14% y aquí el 9%, de esta forma cíclica. Es decir, este tipo de expectativas, cuando no se van cumpliendo las expectativas, sino que vamos teniendo errores sistemáticos de inflación en las expectativas, lo que va a generar son situaciones de este tipo, cíclicas hasta el equilibrio correspondiente. Claro, ¿cuánto más rápido será esto? Será tanto más rápido cuanto mayor sea la sensibilidad tanto de alfa como fundamentalmente de alfa. Si alfa es muy grande, lo que vamos a tener es que el ajuste va a ser mucho más rápido. Esta espiral va a ser mucho más rápida, ¿vale? Es decir, si alfa tendiera a infinito, este ajuste se va a producir instantáneamente. El ajuste del equilibrio a largo plazo va a ser instantáneo. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera a corto plazo van a tener efectos las políticas monetarias. Estamos en una situación de crecimiento de la cantidad de dinero, cambiamos la política monetaria, el 0,14 o el 0,16 no va a haber efectos a largo plazo de las variables reales, ¿vale? Solamente va a haber efectos sobre la tasa de inflación. Al tener un alfa muy grande, que es lo mismo que si las expectativas no fueran adaptativas, sino que fueran racionales, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en un vídeo corto. Vamos a ver lo que son las expectativas racionales, que lo que va a provocar es que siempre estemos en una situación de largo plazo. Por ejemplo, el alfa 0,36, fijaos aquí, es esto, tarda todo este tiempo en llegar al equilibrio, que serían así como 60 periodos. Pero si lo ponemos más grande, por ejemplo, un valor mayor, vamos a poner 36, en vez de 0,36 ponemos 36. Entonces, el equilibrio de largo plazo no se va a modificar, lo que sí se va a modificar va a ser la trayectoria. Vamos a ver, que va a ser una trayectoria mucho más rápida, ¿vale? ¿Veis? Prácticamente no se mueven aquí. Esto realmente sería un punto, lo que pasa que por la escala no lo coge. Esto sería un punto. Como veis, cogería... bueno, viene...
A ver, un momento, vamos a cambiar aquí. Es que hemos partido de una situación de equilibrio a largo plazo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que la tasa de inflación es un 10% y aquí que la tasa de paro es un 0,04, como hemos puesto antes. Entonces vamos a ver el equilibrio. A ver, va a ser más rápido que antes. ¿Veis? Ya hace un pelín de oscilación inicial. Esto es por una cuestión de escala, ¿vale? Esto sería realmente un punto. Esto es una cuestión de escala, enseguida ya llega al punto de equilibrio. Como veis, el ajuste se realiza en 2-3 periodos. Si esto fuera mucho mayor, 36 fuera 360 o 3600, ¿vale? Y partiéramos de 0,04 que hemos partido aquí y esto es 0,10, no sé si hemos puesto antes eso, vemos que el equilibrio a largo plazo, que es el mismo, el ajuste se va a realizar prácticamente en un periodo. Entonces lo hacemos, ejecutamos y veis que aquí ya no se produce ninguna oscilación. Ya partimos a partir del primer dato, fijaos, ya sería a partir del primer valor. A partir del primer valor ya tendremos 0,14 y 0,09. Estos son los valores que voy poniendo aquí, ¿vale? O sea que estamos ajustándonos ya prácticamente a la situación de equilibrio a largo plazo. Y ya aquí ya es justamente la situación de equilibrio a largo plazo. Aquí es donde pongo la inflación y la tasa de paro para cada T, ¿vale? El vector, que es lo que luego graficamos aquí. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Hemos desarrollado un modelo con tasa de inflación y tasa de paro y tasa de producción, en donde hemos visto que los efectos a largo plazo, no hay efectos a largo plazo, solamente hay movimientos en la tasa de inflación, pero en la tasa de producción no hay movimientos. A corto plazo sí que los puede haber dependiendo de los parámetros. Eso lo hemos sistematizado de forma macroeconómica y lo hemos visto aquí, lo hemos sistematizado desde el punto de vista de teorema de sistemas dinámicos. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y para aquellos que no os hayáis suscrito podéis suscribiros a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.